voy a estar invitando que mientras los chicos van a la escuelita, ustedes puedan abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 14. Y vamos a mantener nuestras Biblias abiertas, porque vamos a ir desarrollando la palabra de Dios a través de los versículos y tratando detalladamente de sacar los principios espirituales que son los que necesitamos para nuestra vida, para poder crecer. Comenzamos una serie que la hemos titulado El Espíritu Santo en la Iglesia. Ya vimos un primer sermón, hoy vamos a ver un segundo mensaje, que lo he titulado Un nuevo inicio. ¿Cuántos a veces consideran que tienen que empezar de nuevo? Pasa, ¿no? Pensaba un poquito, mientras preparaba la palabra, y siempre mi profesión se asocia mucho, ¿no?, con el desarrollo espiritual, porque el desarrollo físico, de alguna manera, tiene muchas cosas en común. Y recordaba cuando llegamos aquí a Martínez, comencé a entrenar a un papá y a un hijo americanos, misioneros. Eran muy grandotes. El padre era un ropero, literalmente. Sería más o menos como el banner ese de ahí. Y el hijo era mucho más grande que el padre. El padre una vez me comenta su sueño para con su hijo, ¿no es cierto?, que era llevarlo nuevamente a Estados Unidos y que su hijo fuera jugador de fútbol americano. Y lo único que le faltaba a ese chico era el casco, nada más, porque tenía todo para eso. Uno de mis recuerdos era mientras lo estaba entrenando, tenía que hacerlo bajar un poquito de peso, y a veces se utiliza un poquitito el boxeo, ¿no?, para que baje la persona de peso, sobre todo cuando es muy pesada y no quiere correr. Y este joven, en una distracción mía, hizo con la mano simplemente un movimiento y me alcanzó a pegar de costado. Fue la primera vez en la vida que se me desacomodó el horizonte. Realmente pude imaginar lo que era, ¿no es cierto?, un knockout, porque jamás me había pasado. Y él simplemente fue un movimiento, ni siquiera fue que me pegó, fue un movimiento que hizo que me tocó, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a descansar un poquito, ¿no? Hasta que no. Y este joven lo tenía todo y el padre ya daba por hecho que él iba a ser becado en la universidad e iba a estar jugando, ¿no? Una fuerza tremenda tenía ese joven, levantaba unas pesas impresionantes y lo llevó a Estados Unidos y lo probó. Y yo ya cuando volvía esperaba la noticia, lo vi triste, ¿no?, a los dos. Y no, realmente no pude. Digo, a ver, explícame un poquito. ¿Cómo es que tu hijo, si tu hijo no puede, quién? Dice, no, tiene todo. Tiene la estatura, tiene el tamaño, tiene la fuerza. Pero el entrenador me dijo que no tiene el espíritu para hacerlo. Entonces, no sé. Ocupó ese lugar otra persona que tenía mucho menos de lo que él tenía, pero que tenía la cualidad interior apropiada para ese puesto. ¿Qué quiero decir con esto? No es muy diferente a la iglesia. Por más que la iglesia tenga todo, como la iglesia de Éfeso, si la iglesia no tiene, no está llena, no está capacitada, no está repleta por el Espíritu Santo de Dios, por más que tenga toda la forma,
todo lujo, todos los recursos y todo lo habido y por haber, no puede hacer, no va a estar a la altura de la tierra. Algo que tenemos que entender, que en esta búsqueda de la llenura del Espíritu Santo de Dios no tiene que ver con sentirnos mejor, no tiene que ver con que haya un desborde en la iglesia, no tiene que ver con cantidad de gente, todo eso de alguna manera es parte. Es necesario que la gente se convierta, es necesario que la gente participe, que la gente sea avivada espiritualmente, pero la realidad es que en el diseño divino nunca entró que la iglesia no fuese llena del poder del Espíritu Santo. La iglesia inicia llena del poder del Espíritu Santo, pero pasado el tiempo queda en una estructura. Entonces tiene que venir un avivamiento. ¿Un avivamiento qué es? Un avivamiento es un movimiento extra que viene sobre algo que está dormido. Es necesario despabilarlo, es necesario despertarlo, porque está dormido, y lo que está dormido es sinónimo de espiritual. Entonces es necesario que venga algo, que el Espíritu Santo pueda ser avivado en el corazón de cada uno. No solamente para alcanzar el propósito individual que tenemos, sino para alcanzar el propósito corporativo, como iglesia. ¿Por qué a veces no estamos a la altura de las circunstancias? ¿Por qué peleamos y no salimos al frente? ¿Por qué somos derrotados? Porque nos está faltando esa llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué como iglesia a veces nos vemos que estamos ahí y que no salimos? Porque está faltando. No es una opción la iglesia llena del Espíritu Santo, es una necesidad. Es algo determinante. Siempre es importante que ustedes entiendan y que yo entienda por qué estamos en la iglesia. Estamos en la iglesia con un propósito definido y no es que tus deudas se resuelvan, no es que tus problemas se resuelvan. Eso, como te digo, es una parte. Estamos en la iglesia para participar de la gloria de Dios. Estamos en la iglesia para glorificar el nombre de su Hijo. Ese es el motivo. Eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es la vida del Espíritu, es la vida espiritual, es la vida de Dios en cada uno de nosotros. Un nuevo inicio tiene que ver con esto, iglesia, no tiene que ver con cambiar de ámbito. A veces hay personas que cambian de iglesia pensando, y no digo de esta, digo de otra, digo de cualquiera, no importa, pero cambian de lugar, cambian de matrimonio, cambian de iglesia, pensando que es el ámbito el que va a hacer el cambio. Pero el cambio se produce adentro nuestro. No es un asunto de cosas físicas. Es un asunto de espíritu. Si yo no cambio adentro, hay un refrán que dice, aunque la mona la vistan de seda, es mona. Cualquier cambio externo no va a alcanzar la profundidad de mi corazón. Pero la vida de Dios adentro mío es esa fuente que empieza cambiando todo mi interior, afecta afuera y, como dijimos el otro día, salta y salpica para vida eterna. Eso es a lo que fuimos llamados, a participar de la vida de Dios a través de su Santo y Divino Espíritu. Eso es la iglesia. Y cuando la vida de Dios está, ¿sabés qué pasa? Se expresa. La plenitud no está en las cosas, iglesia. La plenitud está en que adentro tuyo, la vida de Dios a través de su Santo y Divino Espíritu fluya como río, toque cada parte de tu ser. No que tu vida dependa de cosas para ser feliz, de cosas para estar completo. ¿Qué pasa cuando se mueven las cosas? Me doy cuenta que no tengo nada, pero ¿qué pasa cuando se mueven las cosas? Y la vida de Dios está adentro tuyo. Estás entendiendo que viene un cambio, estás entendiendo que viene un direccionamiento de Dios, estás dándote cuenta que viene una renovación de parte de Dios, porque no concebís que pueda pasar algo que en la soberanía de Dios no esté controlada. Eso es la vida de Dios adentro nuestro. Cuando eso no está, somos
tirados de un lado al otro por cualquier viento de problema, de dificultad, de emoción, de sentimiento. La iglesia que entiende la gloria de Dios, glorifica a Dios, que entiende la vida de Dios por su Espíritu, glorifica a Dios. Son personas plenas y son iglesias que expresan la misma gloria de Dios. Ahora, ¿cómo es esto? No te conformes en tu comunión con que Dios apoye lo que vos estás haciendo. Moisés no se conformó con que el pueblo entrara a la tierra prometida, si la presencia no iba. Pero tampoco le bastó la presencia. Él dijo, muéstrame tu gloria. Tu comunión no puede detenerse hasta entrar en contacto con la gloria de Dios. Tu comunión no se tiene que tener solamente que Dios bendiga lo que haga. Sentir la presencia de Dios, mucho más que eso. Participar de la gloria de Dios. Eso es su vida dentro mío. Y ahí es donde tenemos el nuevo inicio. Para que haya un nuevo inicio, tiene que haber muerte y resurrección. Esto no es un principio que solamente ocurre en nuestra vida cuando conocemos al Señor. Ese sí es nuestro inicio. ¿Qué pasa cuando conocemos a Cristo? El Espíritu Santo viene sobre la vida de cada uno de nosotros, convenciéndonos de pecado, mostrándonos una ley en la cual nosotros no podemos cumplir, no estamos a la altura, no lo podemos hacer. Somos, como hablamos anteriormente, atraídos por nuestro interés propio, pero tarde o temprano, para que la conversión esté presente, tenemos que enfrentar a una ley en la que no estamos a la altura. Para poder ahí sí comprender el sacrificio de Jesucristo, entender que Él sí estuvo a la altura y que la vida de Él es imputada sobre mi vida y yo soy justificado por la obra de Jesucristo en mi vida. Entonces ahí hay una conversión, ahí hay un agradecimiento, ahí hay una renovación espiritual. Pero ahí también hay un problema, que yo comienzo a caminar y todavía no sé cómo es esta gloria de Dios, cómo es esta vida de Dios adentro mío. Entonces trato de caminar con esa vida nueva y poniendo lo mejor mío. Pero lo mejor mío es natural. Lo mejor mío no alcanza. Lo mejor mío no puede mezclarse con esta vida que el Espíritu Santo puso adentro mío. Entonces con un poquito de lo mío y con un poquito de lo de Dios camino y me doy cuenta de que no alcanzo y me doy cuenta de que es un límite. Y ese límite no es ni más ni menos que el inicio para participar de la gloria de Dios. Porque en la gloria de Dios no entra carne. En la gloria de Dios no entra lo natural. En la gloria de Dios lo natural queda tabula rasa y todo es Él. Probablemente a muchos nos cuesta entender, luego cuando vemos toda la historia completa sí lo entendemos, pero cuando las hermanas de Lázaro, los discípulos y todo el pueblo están pidiendo, por favor, Señor, vení, Jesús, vení porque Lázaro está enfermo. Y Él se hace esperar. Se hace esperar al punto tal que permite que Lázaro muera. Y no solamente que Lázaro muera, que permanezca el tiempo suficiente para que no quede absolutamente ninguna esperanza natural. Porque Él quería hacer algo mucho más grande que un milagro. Él quería hacer algo mucho más grande que una señal. Él quería mostrar la gloria de Dios a través de esa situación. Por eso Él se demoró. Y de la muerte hubo un nuevo inicio para Lázaro. La vida de una persona resucitada. Cada vez que llegamos al punto de muerte, cada vez que llegamos a nuestro límite, es el principio de participar de la gloria de Dios. Pero muchas veces, ¿por qué no participamos? Porque nos desesperamos en ese momento. Porque dudamos del carácter de Dios. Porque no entendemos que Dios nos puede guiar por ese lado. Porque tenemos en nuestra mente nuestras formas propias de cómo Dios tiene que hacer las cosas. Y no podemos participar de esa gloria. Y esa gloria es lo que vos necesitas como individuo y lo que vos necesitas como iglesia.
Estuvimos viendo la vez pasada el profeta Ezequiel, estuvimos viendo los ríos de Dios para poder entender un poco lo que era el Espíritu Santo. Hoy nos vamos a meter en otra visión del profeta Ezequiel para poder entender todos estos rasgos que nos permiten de alguna manera alcanzar, participar, aspirar, anhelar a esta gloria. ¿Ven? 37, 1 y 2. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. El libro del profeta Ezequiel tiene un montón de visiones que nos permiten entender un poquitito el mundo espiritual. Sin ser místicos es necesario que nuestros sentidos permanezcan abiertos a lo espiritual, porque de lo contrario vamos a ser engañados desde lo natural. Cuando podemos discernir lo espiritual, podemos entender cómo el Señor se está moviendo y cómo el Espíritu Santo guía nuestras vidas. Entonces, de alguna manera, el Señor está queriéndole mostrar la realidad espiritual que el pueblo está pasando. Esos huesos son el pueblo. Secos, dice la palabra de Dios, y secos en gran manera. Estaba mostrando ni más ni menos que el estado espiritual del pueblo, un estado de muerte. A lo largo de todo el libro, vamos a ver la rebeldía, vamos a ver la dureza, vamos a ver la idolatría, vamos a ver la obstinación del pueblo. Y aunque el pueblo estaba naturalmente vivo, estaba espiritualmente muerto. Y el cuadro no es muy bueno. Cuando alguno va a un cementerio, ve esto, ve los huesos todos tirados por todos lados y todo. No. Los ve acomodados en cada lugar, no los ve ahí acomodados en cada lugar. Entonces, ¿por qué aquí estaban en la faz del suelo, estaban todos tirados por todos lados? Porque esto era deshonra. Ezequiel era un sacerdote, y un sacerdote sabía perfectamente que los cuerpos tenían que estar ordenadamente sepultados, como correspondía. Que estuvieran todos desparramados por la faz, quería decir que era producto de una guerra, eran producto de una deportación, que fueron muriendo en el camino y que no tuvieron esa sepultura honrosa. Y esa era la realidad de los huesos que él estaba viendo. Era el estado espiritual del pueblo. Había muerte, no había espíritu, no había vida. La vida, querida iglesia, está en el espíritu. Si nosotros no tenemos esta gloria, participamos de la vida de Dios en nosotros. No vamos siendo renovados y cediendo a la carne, al salirme con la mía, a mis caprichos, a mis cosas, y voy dándole lugar a la vida de Dios a través mío, y me voy renovando. Yo voy a terminar como estos huesos secos, porque voy a morir espiritualmente. Y Él no vino para esto, Él no vino para que vos y yo seamos un montón de huesos desparramados, Él vino para que tengamos vida, y vida en abundancia, vida divina, vida espiritual. ¿Y de qué depende esta vida? Esta vida depende de que no te sueltes de Él. ¿Pero qué es, pastor, no soltarme de Él? No es venir a la iglesia. Ah, bueno, no. Tenés que venir. Pero no es solamente venir a la iglesia. No es tener un devocional. Tenés que tener devocional. No es estudiar. Tenés que estudiar. Es caminar con Él. A veces lo más sencillo nos cuesta comprenderlo porque somos complicados. Él nos llamó a caminar con Él. Él nos llamó a tomarnos de la mano de Él y no soltarnos. Yo pensaba esto, ¿cómo lo podemos ver de la manera más sencilla posible? Me acuerdo en Mar del Plata había una tienda que se llamaba Los Gallegos.
Y mi mamá me sacaba, ¿no? Cuando era chiquitito a hacer las compras. Y era una tienda como de 3 pisos, ¿no es cierto? Y a mí no me gustaba. Acompañaba a mi mamá, no era chiquito, acompañaba a mi mamá a hacer las compras y ella arrancaba desde arriba. Y las mujeres cuando van a hacer las compras no dejan ningún lugar paran por todos lados. Entonces imagínate, había un lugar intermedio que ahí me daban un tostado con una chocolate y bueno, más o menos ahí cobraba energía, pero después quedaban los otros pisos para abajo. ¿Y cuál era la meta? La meta es que en el sótano estaba la tienda de juguetes. Cuando llegaba ahí, chao. Entonces, con eso, descansábamos en el bar, tomábamos una chocolatada con el tostado y después nos andaban para. Pero no me gustaba. Y por ahí en algún momento me escapaba. ¿Por qué me escapaba? Porque quería ir a la tienda de juguetes y le quería mostrar a mi mamá el juguete que yo quería. Pero cuando me escapaba, ¿qué pasaba? Una vez me pegué un susto grande, ¿no? Porque me tuvieron que centrar en el mostrador, y me aplauden todos, llaman por el costo de ese perdido el nene, ¿no? Pero vos salís contento que vas al juguete, ¿no es cierto? Pero te soltaste de la mano de tu mamá. Y cuando llegaste al juguete, que le vas a mostrar el juguete, te das cuenta que tu mamá no está. ¿Y qué pasa ahí? Te confundís. Ya empezás a mirar, lo encontrás. Y te asustás. Te da miedo. Y corres peligro. ¿Qué pasa si un chiquito se pierde en un lugar como Unicenter y todo? Todos tenemos temor de que se lo lleven. No es muy distinto lo que pasa cuando nos soltamos de la mano de Dios. Y tampoco, aunque te parezca mentir, los motivos. Porque a veces nos saltamos de la mano de Dios porque queremos alcanzar el capricho que nosotros queremos. En vez de esperar e ir con la mano de Él, ¿no? Que probablemente me va a mostrar eso, pero queremos soltarnos, ¿no? E ir a ese capricho. Y cuando nos damos cuenta, ya no estamos agarrados de la mano, nos confundimos porque nos perdimos, no sabemos para dónde ir. Hay un montón de gente, pero no está nuestra mamá, nuestro papá. Y corremos peligro de que alguien nos robe, de que alguien nos lleve. No existe manera de que la vida de Dios pueda fluir en nosotros si no estamos continuamente de la mano de Él. Si no estamos en contacto con Él. A veces nos queremos soltar porque nos parece que Él se demora, pero vos no, acordate, ¿por qué se demoró? Porque había algo mucho más grande que Él quería hacer. Él no quería salir del problema de manera rápida, Él quería mostrar su gloria en esa situación. Y era necesario esperar. Si hay algo que pone a prueba nuestro carácter espiritual es el esperar en Él. Cuando queremos correr, alcanzar nuestras propias metas y nos desprendemos de la mano de Él, nos extraviamos, nos perdemos, nos confundimos, quedamos a expensas del enemigo también. Pero qué bueno que es cuando nos encontramos de nuevo y nos agarramos de nuevo de la mano. ¿Y qué pasa cuando vas de la mano de Él? Y lo mismo que pasa cuando vas de la mano de tu mamá o tu papá, ¿no? Cuando eras chiquito, lógico. Sabías que te llevaba a tu casa, tú tenías que estar pensando en cruzar la calle, porque sabías que Él era el que miraba y cruzaba la calle. Sabías que Él sabía cómo llegar a la casa, vos no sabías cómo llegar. Confiabas completamente en Él. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos mantenemos tomados de Él. Y a eso es a lo que Dios nos llamó. No es cuántas grandes cosas podamos hacer. A veces uno dice, yo hago esto, hago lo otro, y hago este servicio. Eso, iglesia. Esto no lo hace ni para el hombre, esto lo hace para Dios. Y cualquier cosa que nosotros podamos hacer es agradable delante de Dios. Pero hay algo que es mucho más importante que lo que nosotros podamos estar haciendo. Es no soltarnos de Él. Vos necesitas esa seguridad. Vos necesitas que la vida de Él fluya a través de tu vida. Y si yo no permanezco unido a Él, si yo no me suelto de Él, lamentablemente esta vida comienza a endurecerse, esta vida comienza a drenarse, y empieza a aparecer lo viejo adentro de mí. No disfruto de aquello a lo cual yo fui llamado. Eso es lo que pasó con el pueblo de Dios, un pueblo con propósito, un pueblo que lo tenía todo, pero un pueblo que prefirió ídolos, que era caprichoso y que continuamente se soltaba de la mano. El resultado es que el estado del pueblo ahora es como huesos secos. Y eso es lo que el profeta ve. En el 37:3
Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Este cuadro es muy importante, porque acá es Dios que le está preguntando al profeta, no es el profeta que le está preguntando a Dios. Nuestras preguntas a Dios generalmente son desde la incredulidad. Cuando Dios nos pregunta a nosotros es porque espera una respuesta. Y acá está complicado el asunto, porque el profeta está viendo que los huesos están blancos, están secos. Si él mira los huesos, él no puede decir que estos huesos van a mirar. Pero él dice, Señor, tú lo sabes. ¿Qué le está diciendo eso? Los huesos no pueden tener vida, pero vos sí le podés dar vida. Vos sí lo podés hacer. Cuando Dios te pregunta, él está esperando una respuesta. Y es lo único que nosotros le podemos dar a Dios, una respuesta. Otra cosa, ¿qué le vamos a dar? ¿Actividad? ¿Qué le vamos a dar? ¿Lo mejor de nosotros? Porque Dios está esperando de la vida de cada uno. Es una respuesta. Es una respuesta que lleve consigo. Yo sé que no puedo. Yo sé que esta situación no se puede arreglar. Yo sé que todo esto está muerto. Pero también sé que vos sos capaz de hacerlo. Y también sé que vos sos capaz de resucitar. Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y no hay mejor ámbito para ver la gloria de Dios que cuando todo murió, cuando todo cesó. Ahí es donde viene la pregunta. ¿Lo puedo hacer? Jesús también le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, después de la tercera repetición, Señor, tú lo sabes. ¿Qué quiere decir esto? Ya Pedro no confiaba. Todo ese trato lo llevó a Pedro a un nuevo inicio. No era el Pedro que empezó con su ímpetu, no era el Pedro que empezó con su seguridad personal, ahora es el Pedro que sabe que él no puede, pero se dio cuenta de quién es aquel al que lo siguió durante 3 años. Señor, vos sí lo sabes. Cuando hay un nuevo inicio, hay cicatrices en nuestra vida. Y esas cicatrices tienen que ver con esa vida mezclada de la que hablamos al principio. Esa vida en que como Pedro yo creía que podía. Esa vida que como Pablo yo creía que con mi celo perseguidor estaba haciendo las cosas bien. Esa vida como Jacob, que con su obstinación pensó que podía agarrar las promesas de Dios con sus propias fuerzas. Pero todos estos hombres de Dios tuvieron que ser marcados de alguna manera y tuvieron una cicatriz que les permitió entrar en la gloria de Dios. Jacob fue herido en su muslo. Pablo en sus ojos y se le añadió un aguijón en su cara. Moisés quedó tartamudo en el desierto, inseguro completamente de sí mismo, cuando en un principio tomó una espada y quiso hacer las cosas a su manera. 40 años. Todos esos hombres luego hicieron algo significativo cuando murieron realmente y resucitaron a la gloria de Dios, cuando Dios lo fue todo, cuando entendieron que no eran los huesos los que iban a vivir por sí mismos, sino Él que era capaz de hacer todas las cosas. Cuando en tu vida vos te das cuenta que la situación que ves como huesos muertos no puede resucitar y no hay caso, y de ahí no va a salir nada y de vos tampoco va a salir nada. Pero Él te pregunta, ¿y vos pensás que yo puedo hacer algo? Cuando vos puedas decir de lo más profundo de tu corazón, sí, vos lo sabés, vos lo podés hacer. A partir de ese momento, entrás en esa gloria, porque entendés que eres soberano en todas las cosas. ¿Por qué a veces no vamos para adelante? ¿Por qué nos trabamos en cosas tan insignificantes? Porque todavía tenemos esperanza que desde los huesos vaya a pasar algo. O tal vez vemos los huesos y realmente no hay esperanza en nuestra vida. ¿Cómo va a pasar algo
y ahí no pasa nada. Pero Él es capaz de hacerlo. Cuando yo camino así, empiezo a caminar de una manera diferente. Empiezo a entrar en el reposo de Él. Mi ansiedad, que no sirve para nada, por favor, ansiedad no es responsabilidad. Ansiedad es como el hámster que corre en la rueda y no llega a ningún lado. La ansiedad te limita, la ansiedad te perjudica, la ansiedad es incredulidad, no es sinónimo de responsabilidad. Cuando hay alguna persona, tu marido, tu esposa o alguien que tenga fe y que está descansando en la fe y que no se pone nervioso por una situación, no lo quieras hacer poner nervioso también. Es una locura, es un conventillo que no llega a nada. Si está descansando en el Señor, está bien, déjalo ahí. Vos mismo, si estás ansioso, no quieras poner ansioso a otros. Mirá cómo otro descansa en el Señor. Porque cuando descanso en el Señor no es que no hago nada, que no me alboroto internamente. Hago, y hago más, pero internamente descanso, porque sé que el resultado no es producto de lo que yo haga, sino producto de Él. Eso es la vida en la gloria. Por eso el Espíritu Santo quiere llenar la vida de cada uno de nosotros. Esa es la diferencia que vamos a marcar en este mundo. Esa es la plenitud que el Señor tiene preparada para la vida de nosotros. Pero eso no viene con tus fuerzas. Eso viene con la llenura del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Aprendiendo a escucharlo a Él y a mantenernos en lo que Él habla. A no soltarnos de Él. Esa es la vida espiritual verdadera. ¿Se entiende, iglesia? Jeremías 32-39 dice, esta es una de las cicatrices, ¿no?, fuertes que quedó en el pueblo de Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor, ahí está la cicatriz, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Esa es la cicatriz que el Señor iba a poner en su pueblo. Su pueblo nunca iba a cometer otros errores, pero nunca más iba a adorar a los ídolos. Muchas de las cosas que nos ha pasado en nuestro primer inicio nos han dejado una cicatriz. Y en este nuevo inicio, que es la vida en la gloria de Él, es la vida llena del Espíritu Santo, 2x3, esa cicatriz, como los días de humedad, ¿viste? O cuando pasás cerca de el accidente que te llevó a tener esa cicatriz, te va a hacer notar. Y eso tiene que ver con cuidado para tu vida. Con cuidado con el fracaso de lo que pasó, no con remordimiento, no con nunca más voy a ir por ahí, no con frustración, sino con cuidado. Un nuevo inicio permite que las cicatrices del pasado me protejan en un futuro. Ezequiel 37:4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Es una locura hablar a los huesos, ¿no? Pero ¿qué es lo importante acá? Acá lo importante no son los huesos, acá lo importante no es que yo hable como un loco, acá lo más importante es la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros debemos entender. La palabra de Dios es lo único que puede traer vida. Y yo tengo que estar conectado con esta palabra. Iglesia, desacomodémonos el criterio del aprendizaje objetivo solamente. La palabra de manera intelectual y de cargar mi cabeza de forma
doctrinal, inflarla como un globo, sin practicar lo que aprendo. Todo lo que aprendo de manera objetiva es para vivirlo, es para ponerlo en práctica. Los huesos secos que tenés enfrente es la escuela para que lo que aprendiste se ponga en práctica, para que lo uses. Tenemos más, y cualquiera de los que está aquí presente tiene más en la cabeza que lo que va a tener en toda la vida para ponerlo en práctica. Ya es el momento de ponerlo en práctica. Ya es el momento de vivirlo. La palabra de Dios es para estudiarla, es para aprenderla, pero es para permitir que el Espíritu Santo la abra en mi interioridad, la revele o la ilumine en mi interioridad. Que no se haga un depósito intelectual en mi mente, que se haga espíritu y vida adentro mío. Esa palabra viva tiene que ser apropiada, esa palabra viva tiene que permanecer, esa palabra viva me tiene que permitir avanzar. De lo contrario va a quedar simplemente registrada como algo más. Pero su palabra es espíritu y vida. Cada palabra que nosotros hablamos acá, iglesia, ¿por qué en los grupos pequeños la repetimos? Y a veces en los grupos pequeños la gente está descolgada, no sé de lo que se habló, se pasa por WhatsApp, por Facebook, se trata de continuamente tratar sobre la palabra, no sea algo que quede simplemente en la mente, sino que pueda ser algo que yo lo pueda vivir. ¿Cuántos quieren más fe? ¿Cuántos necesitan fe? ¿Cuál es el medio? ¿Oír qué? Tenemos más palabra de Dios de lo que nuestra pequeña fe necesita para poderla expandir, para poderla hacer crecer. La situación presente, tenés palabra de Dios para usarla. No esperes otra cosa, usá lo que tenés. Danos más fe, le dijo el Señor. Tienes fe como un pequeño grano de mostaza. Ya usalo. No esperes otra cosa, no esperes con tu fuerza, no esperes, ya usalo. Esa palabra, guiada por el Señor, fue lo que hizo que esos huesos comenzaran a levantarse y comenzaran a ensamblar. No eran los huesos, no era el profeta, era la palabra del Señor. Y eso es lo que vos y yo necesitamos, su palabra. Dobla tus rodillas, entra en tu lugar secreto y no lo dejes hasta que Él no te hable, hasta que no salgas de ese lugar con la palabra de Dios para tu vida. No te enojes con otras cosas. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuáles son tus huesos secos que están tirados, que no hay esperanza? Entrá con ellos a ese lugar secreto para que Él te dé una palabra y para que vos puedas profetizar sobre esa situación, para que vos puedas encarar esa situación con la palabra que Dios te dio. Te vas a dar cuenta cómo la cosa empieza a cambiar. No es por vista, es por fe. No es por emoción, por sentimiento, es por su palabra. Una iglesia que toca la gloria de Dios, que está llena de la gloria de Dios, llena del Espíritu Santo, vive la palabra, come la palabra, busca la palabra, le da el crédito a la palabra. Sadrach, Mesach y Abednego antepusieron la palabra a todo lo que venía por delante. Jesús antepuso la palabra a todo lo que el enemigo le mostró. Pero nosotros a veces se viene el horno de fuego y dudamos de la palabra. Se viene la necesidad en el desierto y dudamos de la palabra. Si no tenemos ese orden, no vamos a poder participar de esos huesos cobrando vida. La palabra tiene poder, iglesia, porque la pronunció el Señor. Es espíritu y vida para vos. No necesitas mucho más que usar esa palabra, creerla, ponerla en práctica, esperar en ella, avanzar con ella, para ver el resultado. Por eso el Señor le está diciendo, profetiza sobre eso. Ezequiel 37:5.
Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. No hay vida si el Espíritu Santo no está en nosotros. No hay plenitud de vida si no hay abundancia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. No es, iglesia, una opción, es una condición. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Tus batallas, tus peleas no son con tu fuerza. Por eso somos derrotados. Por eso necesitamos un nuevo inicio. Por eso el Espíritu Santo se encarga de llevarnos a nuestro límite, para Él poder ser nuestro recurso, para poner en práctica ese recurso y darnos cuenta de esa vida de gloria que viene de Él. Lo necesitamos buscar, necesitamos golpear, necesitamos llenar, llamar, hasta que Él nos llene. Lo necesitamos, lo necesito yo como pastor, lo necesitas vos como miembro del cuerpo, lo necesitamos juntos como iglesia. Es el Espíritu Santo de Dios el que va a renovar tu vida, el que va a convencer al inconverso de pecado, el que va a discipular a través nuestro a la persona que viene y entrega su vida. No es con tu fuerza, no es con tu experiencia natural, no es con tu carisma, es con su Espíritu. Esto es lo que necesitamos. Luego en el 37:7 dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu. Probablemente esto nos hace un poquito de referencia, nos ilustra una parte de todo este escenario que va formando esa gloria, que es la unidad. Vamos dando cuenta cómo los huesos se unen, los tendones, ¿no es cierto? Probablemente, cuando lo llevamos al Nuevo Testamento, nos permite ver la manera en que a Pablo se le revela lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo. La unidad es un factor fundamental en la vida llena del Espíritu, en la vida de la gloria de Dios. Siempre el enemigo intentó que la unidad no estuviera presente. Fíjate en las uniones básicas. Fíjate en el matrimonio, es lo que el enemigo ataca. De los hijos y los padres, es lo que el enemigo ataca. En la iglesia, es lo que el enemigo ataca. A lo largo de la historia, desde el primer hombre y la primera mujer, de los primeros hermanos. Leía también Moisés, ¿no es cierto? Números 12:1 al 3, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Fíjate cómo en el mismo pueblo de Dios también el enemigo sembraba división. Pelearon juntos. Estaban juntos en todo esto. Pero ahora había algo que no estaba muy de acuerdo. Y solamente por él va a hablar Dios. Bien habla Dios por nosotros. Cada iglesia con todo esto. Y no solamente adentro de la iglesia. Cuidado en la pareja, cuidado con los hijos, cuidado en las relaciones con los amigos, cuidado porque el enemigo siempre intentará dividir. Cuando la iglesia es fuerte, cuando el proceso del que está viviendo el profeta es fuerte, los huesos dejan de ser huesos para unirse, para estar ensamblados, para terminar convirtiéndose en un gran ejército que contra quién va a pelear. Lógicamente contra el enemigo. ¿Y ese gran ejército quién es? Es el pueblo de Dios. Es el pueblo histórico de Dios y es el pueblo presente de Dios que es la iglesia. El enemigo va a atacar la unidad. Va a atacar la unidad de la familia, va a atacar la unidad de la iglesia, porque él sabe que donde entra y divide, debilita.
todo eso trae dolor, todo eso hace daño. Cuidado con dar lugar a eso. Cuidado con dar lugar a esto. Porque esto, el primero perjudicado, ¿sabes quién va a ser? Vos. Esa plenitud, esa gloria se va a drenar. No va a estar presente. Y eso va a ser reemplazado por amargura. Y la amargura, como dice la palabra de Dios, ¿qué hace? Va a contaminar mucho. Cuidado. Acá cuando hablamos de la lengua no hablamos de hablar contra el pastor, no tiene nada que ver con eso. La palabra de Dios me dice que lo que es en el corazón se pronuncia con la boca. Y me habla como la lengua es la responsable de alguna manera de todos los conflictos que se producen, ¿no es cierto?, en la rueda de la creación. Pero eso finalmente es la expresión del corazón del hombre. Entonces, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y si vas a iniciar de nuevo, habiendo llegado a tu límite, y entrando ahora en una vida de gloria, en la vida de la gloria de Dios, cuida tu corazón. Cuida de lo que hablas, cuida de lo que participás, cuida de todo lo que vivís. ¿Ven? Finalmente, Ezequiel 37, 9 y 10, dice, me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, entró Espíritu en ellos y vivieron. Estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Cómo termina todo esto? ¿Cómo empieza? Con huesos muertos. ¿Cómo termina? Como un ejército. Un ejército lleno de vida, como un ejército unido, como un ejército ensamblado, no distinto a lo que es la iglesia. ¿Cuántas veces la iglesia es como el valle de los huesos secos, huesos desparramados por todos lados? No es el propósito de Dios. El propósito de Dios es un gran ejército. El propósito de Dios es un cuerpo. El propósito de Dios es un cuerpo lleno del Espíritu Santo. Y para poder resumir todo esto, justo pensaba en el contraste del profeta Eliseo, ¿no? Es la palabra de Dios que hubo un momento en el que hubo una persona que estaba muerta y la tiraron a la tumba de Eliseo, y dice que cuando esta persona entró en contacto con los huesos de Eliseo, resucitó. Y la historia es linda, pero yo no me quedaba muy tranquilo con todo esto, ¿no? Digo, huesos secos por un lado, huesos con unción por el otro. Pero ¿por qué los huesos eran portadores de la unción y no hubo alguien que pudiera llevar esa unción al resto del pueblo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Hoy nosotros, dice la palabra de Dios, tenemos la unción del Santo. Está en nosotros. Pero ¿cómo somos? ¿Somos como esos huesos secos? ¿Somos conscientes de que esa unción descansa dentro nuestro, que esa gloria está adentro nuestro y que el mundo está esperando esto que cada uno de nosotros tenemos y nos ha sido dado por Dios? Yo pensaba en la historia de este hombre, pensaba en todo el proceso que hizo, nunca se soltó este hombre de Dios, tuvo que empezar de nuevo. Probablemente mientras estaba con sus arados, mientras cultivaba la tierra, ¿no es cierto? Y veía todo lo que pasaba. No podía hacer nada de él. Veía que todo estaba contaminado, que estaban yéndose a los Baales, ¿no es cierto? Pero este hombre tuvo un nuevo comienzo cuando el profeta tira el manto sobre él. Y a partir de ese momento este hombre nunca se soltó. Y las cicatrices de este hombre probablemente, ¿sabes cuáles pudieron haber sido? Yo pensaba, lo que le contó Elías, que le había tocado vivir a él. Cuando luego de hacer caer fuego del cielo, se asustó porque el Tabeli se escapó.
Entonces yo pensaba, ¿no es cierto?, estos dos hombres de Dios hablando, diciendo cómo me desprendí de Dios, pero luego fui hasta la cueva y en la cueva el Señor me encontró de nuevo. Y tal vez la cicatriz de Elías fue de alguna manera tomada por Eliseo. Y seguramente Eliseo dijo, yo esto no quiero que pase. Y hay una pregunta también, ¿no? Pregunta que el Señor le hace al profeta, Eliseo se la hace, Elías se la hace a Eliseo. Pedí lo que quieras, ¿qué querés? Yo quiero ese espíritu. Yo quiero una porción doble de ese espíritu que está dentro. Pedís cosa difícil, si me ves, cuando sea arrebatado lo vas a recibir. Y desde ese momento no se despegó, no se soltó. No se soltó desde el llamado. Y no se soltó en ese nuevo inicio que Eliseo iba a tener. Porque Elías fue arrebatado. Y lo único que quedó en el piso fue el manto. Pero él no pensó, pero estamos en el mismo lugar que donde empezamos. También empecé de esta manera, me tiró el manto y quedé ahí. Y ahora se va, es arrebatado y le queda el manto en el suelo. Pero él había aprendido de la cicatriz de Elías. Se dio cuenta que él podía correr el mismo riesgo de volver atrás y soltarse. Entonces el único camino que vio Eliseo era adelante. Y en vez de poner a cavilar su mente, él tomó el manto, golpeó las aguas. Y ahora Eliseo le hace una pregunta a Dios. No le hace una pregunta de incredulidad. No le hace un reproche. ¿Dónde está el Dios de Elías? Cuando golpea las aguas se abren. Momento en adelante. Nunca más Eliseo volvió atrás. Nunca Eliseo se soltó de la mano de Dios. Pero la unción quedaron en esos dos. Porque no hubo alguien capaz de tomarla. Hubo alguien que sí, tuvo la oportunidad, pero se fue detrás de otras cosas. Y teniendo la oportunidad de ser portador de esa unción, terminó su vida leproso. Hoy la pregunta que me hago, ¿cuántos estamos iniciando de nuevo? ¿Cuántos hemos tenido cicatrices del pasado? ¿Cuántos nos hemos soltado de su mano, corriendo a agarrar el juguete? Y después nos dimos cuenta que no lo teníamos. Pero dice, ustedes tienen la unción del santo. Ustedes tienen todo de lo que estamos hablando. Ese momento que viste los huesos secos y que no había esperanza, que la palabra de él decía, ¿hay esperanza sobre esto? Hoy la pregunta, ¿hay esperanza sobre lo que te estaba soñando? ¿Hay esperanza sobre lo que te parece imposible? Sobre lo que ya hasta capaz que renunciaste porque dijiste, esto no se arregla más, esto no tiene solución. Pero él te pregunta, yo no te digo si vos lo podés resolver, yo no te digo si esto se puede resolver por sí mismo. ¿Yo lo puedo resolver? ¿Puedo darle vida a eso? Tiempo de ese nuevo inicio, iglesia. Tiempo de empezar en la gloria de Dios. Es tiempo de empezar a vivir en la llenura del Espíritu Santo y no en lo que vos puedes hacer, y no en lo que otro puede hacer, sino en la confianza plena de lo que Él puede hacer en tu vida. Yo quiero dejarte este ejemplo. Yo no quiero que la unción descanse en huesos secos. Yo quiero usar esa unción, quiero vivir en esa unción, quiero que la iglesia se mueva en esa unción, quiero que tu vida se mueva en esa unción. Porque Él te dio en ello todo lo necesario para vivir de una manera abundante, para vivir de una manera poderosa y para cumplir el propósito para el cual Él te creó. Si peleas con tus propias fuerzas, vas a llegar a un límite. Pero si desde ese límite sos capaz
de creer lo que Él puede hacer, vas a comenzar a moverte. Su vida, no en la tuya. Su unción, no en tu fuerza. Y vas a ver los resultados que todavía no alcanzas a ver. ¿Ven? Vamos a ponernos de pie.